Amigos, ¿cómo están? Este canal por lo general es de entretenimiento, de chocha, de chisme, de algunas entrevistas fuertes, pero relacionadas al espectáculo. El día de hoy, porque tengo la oportunidad de conocer a Ana Lucía Salazar Garza por cuestiones laborales, me enteré de su historia y es una historia que lejos de ser algo bonito, algo padre, algo que queramos emular, algo que queramos repetir, es algo que es una desgracia lo que le pasó a ella y no puede volver a pasar nunca más. Y si en la medida de las posibilidades esta entrevista llega a una madre, a un padre, a una muchacha, a un chavo que le está pasando, que está proclive a que le pase y esta alerta los hace reaccionar, estoy del otro lado. Y si no se monetiza esta entrevista en las redes sociales, tampoco importa. A mí lo que me importa es que este mensaje y este clamor y este dolor que tiene Ana Lucía Salazar llegue a todas las partes del mundo donde tenga que llegar. ¿Cómo estás, güera? Bueno, pues primero agradecida con el espacio y con tus palabras. Creo que dijiste algo muy importante. Si no se monetiza, creo que hablar de niños que sufrieron violación Te voy a decir por qué. no monetiza. Te voy a decir por Sí. qué. Te voy a decir por qué. En las redes sociales monetiza. Sí, Entonces, claro. cuando uno habla de sexo, de drogas, de alcohol, de violación, no me importa. Claro. No quiero que monetice. Claro. Yo quiero que concientice. Y eso es lo más importante. Yo quiero que de toque todo. conciencias. Dime quién eres, qué edad tienes y de dónde eres. Bueno, yo tengo 36 años, soy originaria de Monterrey, Nuevo León. Casi no me encanta. Es lindísimo Monterrey. Y bueno, vengo de allá desde hace mucho tiempo. Trabajo también, al igual que tú, por un espacio en el espectáculo. Al inicio, pues bueno, empecé a hacer radio a los 10 años y empecé a trabajar en mi ciudad. Luego hago un casting y quedo en la Academia 2. Pero, ok, la Academia 2, cantas padrísimo, ya te he escuchado, eres una gran cantante, pero quiero que vayamos a Cancún. A Cancún, cuando en 1991. ¿Qué edad tenías? 8 años. Bueno, 7, a punto de cumplir los 8, ese mismo año. Llego a Cancún de 7, 10 meses, ¿A una vivir? cosa así, a vivir. ¿Con tus papás? Sí, mis papás, justo mi papá consiguió un trabajo en donde se trata que le iba a ir increíble, ¿no? Allá en Cancún. Mi papá se dedicó a bienes raíces muchísimo tiempo, entonces nos movimos toda la familia. 29 años. Muchísimo, cada vez que pienso que es demasiado tiempo, ¿sí? Hace 29 años. Llegas tú ahí y ¿cuántos miembros hay en tu familia, Ana Lucía? Bueno, en ese entonces era mi madre, mi padre, mi hermanita chiquitita y yo. Mi hermanita era una bebita, tenía casi 2 años. Y los meten a un colegio. Sí, lo que pasa es que yo venía del SECBAC de Monterrey. ¿Qué es el SECBAC? Que es un colegio de los legionarios, exclusivo, de Cristo. Sí, de los legionarios de Cristo, exclusivo de puras mujeres. Y cuando me cambiaron al Cumbres de Cancún, que se llamaba Instituto del Caribe en aquel entonces, ahorita es Instituto Cumbres Cancún, recién abría sus puertas, era un colegio mixto, de hecho. Era un colegio mixto, no era un colegio de niñas o de niños, como ellos estaban acostumbrados a separar, vaya, las niñas de un lado y los niños de otro, ¿no? Y aquí era un colegio mixto y apenas abría sus puertas allá en Cancún, el primer colegio de los Legionarios de Cristo, y fue el Instituto del Caribe, ahora Instituto Cumbres Ya Cancún. ahí te inscriben. Me inscriben prácticamente. ¿Primaria? Sí, prácticamente me trasladan de un colegio de legionarios a otro colegio de legionarios y por venir de colegio de legionarios, pues obviamente me daban una preferencia, ¿no? Como alumna de nuevo ingreso. Entras a segundo año de primaria. Así es. ¿Y cómo empieza a ser tu vida ahí? Pues bueno, difícil, porque como era nueva, entonces pues no conocía a nadie y eso para mí tuvo muchas trabas en mis relaciones sociales. Aparte, bueno, tenía
un poco en mi contra, que pues, yo soy norteña, y pues me fui prácticamente al sur del país, y es otra cultura, es otra usanza de los lenguajes, es otra cosa, ¿no? Es muy diferente. Los norteños somos pues gritones y francos y hablamos como muy sin tapujos, y en otras partes de la República son más matizados, más suaves, más cautelosos, cómo se dirigen a las personas, y eso pues obviamente a mí me causaba pues muchos conflictos a la hora de socializar. Pero bueno, éramos niños y yo estaba muy pequeña, y pues sí me topé con esas barreras, y creo que eso fue lo que me vulneró. Te hizo vulnerable. Sí, esa soledad que experimenté fue la que me hizo muy vulnerable. ¿Y qué clases tomabas? ¿Lo recuerdas? Pues, Me supongo que español, matemáticas. sí, ya ves que se dividía inglés y todo lo demás era español, ¿no? Y entonces la maestra te daba matemáticas, español, historia, geografía, y del otro lado pues teníamos inglés, pero bueno, también nos daban clase de religión, clase de la vida del fundador, o sea, de Marcial Maciel. Nos daban como catequesis, valores, moral y esas cosas. Ahora, finalmente, el ir a una escuela religiosa, para eso es. Uno mete a sus hijos con la idea de que aprendan más valores al lado de una religión que profesamos muchos millones de mexicanos, que es la católica. Claro. ¿Cuál fue tu experiencia? Sé que no fue una experiencia nada grata, y sobre todo con un sacerdote, Fernando Martínez. ¿Quién era él? ¿O quién es él? Bueno, Fernando Martínez, quien todavía vive, era un sacerdote, actualmente ya no es sacerdote, pero era un sacerdote, parte de la congregación de los Legionarios de Cristo. Eso sí, todavía es parte de la congregación, que se crió con ellos desde los seminarios menores. O sea, yo más o menos te puedo dar un rastreo de su vida, porque he tenido que estudiar su vida para entenderlo un poco, no para justificarlo, porque lo que ha hecho no tiene justificación. Pero cuando yo llego a los 7 años y cumplo los 8 años y entro al colegio, Fernando Martínez era el director de la escuela del Cumbres de Cancún. Él, aparte, era como el capellán, era el encargado de oficiar las misas dentro del colegio. El que daba las hostias, el que consagraba el vino. El mandamás. Sí, prácticamente era pues el más alto jerarca del colegio. Era el más importante. Y él, aparte, nos daba clases de catequesis, y él era quien hacía la primera comunión, o sea, le hacía la primera comunión a los niños. Inclusive él hizo mi primera comunión. Imagínate qué disociante. Fernando Martínez aprovechaba ese lugar que tenía para embaucar niños y niñas y así poder violentarlos sexualmente, porque eso es a lo que ese señor se dedicaba, a violentar sexualmente a los niños y a las niñas. Y desgraciadamente yo fui una de esas niñas, desde 1991 hasta 1992. Un año, más o menos, tengo contabilizado. A los 7 años. A los 8 recién cumplidos entramos a la escuela en septiembre y cumplo yo en octubre. Y desde ahí yo tengo muy presente que fue a los 8 años. Eso es algo que nadie me puede quitar. Que yo me acuerdo perfectamente que fue a los 8 años. Y haciendo un recuento de cuando yo entré a cuando yo hablé, o sea, cuando yo pude hablar con mis padres de esto, fue en diciembre del 92. Entonces tuvo que ser desde el 91 hasta el 92. Aproximadamente 1 año 3 meses. Mira, más adelante voy a caer en la pregunta común, que seguramente tú dices, qué pregunta tan estúpida, ¿por qué tardaste tanto en hablar? Pero eso será más adelante. Encantada te la respondo. Eso será más adelante. Y yo quiero saber, dices, embaucar sexualmente a niños y niñas. ¿Cuál fue tu experiencia con esta persona, Fernando Martínez, Ana Lucía? ¿Cómo
fue el primer acercamiento, el primer roce, las primeras palabras. Una cosa es una persona que es el ministerio de Dios y otra cosa es alguien que se acerca con intenciones distintas. Tú ahora lo sabes porque tienes 36 años. A los 7 y 8 años era muy complicado que lo supieras. No ¿Qué tenía recuerdas herramientas. de este señor? Pues bueno, recuerdo que era un hombre que manejaba un charm, ya sabes, era muy encantador, o sea, los padres de familia de grandes apellidos allá en la sociedad de Cancún lo invitaban a todos lados, lo querían, se peleaban porque fueran con él a las casas de la playa, a los yates, o sea, nunca vivió en la miseria ni en la pobreza. Recuerdo que cuando él se acercó a mí o cuando hubo un acercamiento hacia mí fue en las confesiones, eso sí lo tengo muy bien ubicado. Haces tu primera comunión y hasta ahí no, estaba... antes de mi primera comunión. Ok, sí, porque hay que confesarse para... Entonces en las confesiones, ellos hacen cuenta que te enseñan a confesarte con el Padre. O sea, en las clases de moral aprendes cómo irte a confesar, que tienes que sentarte, contar tus pecados y que te absuelvan tus pecados con 3 Padres Nuestros, así, ¿no? ¿Qué pecados? Pues bueno. Cuando eres niño, yo tampoco, hoy no lo entiendo. A pues bueno, religión, sí. Okay. Que si te peleabas con la amiguita, o sea, si te caía mal, sí, que si te enojaste con la maestra, no sé. Me imagino que esos eran los pecados, ¿no? Que a mí me parecen, pues bueno, emociones normales de los niños que se enfrentan a un mundo que de pronto puede ser adverso para ellos, pero pues que tienen que aprender a sortear, ¿no? Entonces, cuando él me mandaba a llamar, porque había una maestra que me sacaba del salón, la maestra Aurora Morales, que justo era la prefecta de disciplina. ¿Y por qué te sacaba del salón? Por mandato de Fernando Martínez. A ver. Tú estabas en una clase. Yo estaba en clase de inglés. Tú estabas en clase de inglés. Llegaba la prefecta. De disciplina y la maestra de moral, porque era prefecta de disciplina, maestro de moral y parte del Regnum Christi, o sea, pertenecía al lado laico de los legionarios de Cristo. Esta sociedad completa que tienen ellos. Ok, entonces, ¿y llegaba y te sacaba del salón? Me sacaba del salón. Te habla el padre Fernando para que te vayas a confesar. Me sacaba del aula. O sea, estás en una clase de inglés, ¿por qué tienes que ir a confesar? Pues porque me mandó a hablar el padre Fernando. Entonces, me sacaba del salón y me iba y me dejaba o a la oficina del padre o a la capilla. Cuando me dejaba en la oficina del padre, para tú atravesar y llegar a la oficina, todo el personal administrativo estaba ahí y me veía pasar. Y veía que me quedaba encerrada en la oficina a solas con el padre y el padre cerraba las persianas. O sea, había un cúmulo de adultos viendo que un señor se encerraba con niños. ¿Sí me explico? ¿No era la única? No era la única. A mí, yo siempre he dicho, bueno, yo era una violada solitaria, así digo yo, o sea, me violaban de manera solitaria, pero hay otras que las violaban en grupo. Y este señor, ahí... A ver, espera. A ti te violaba él sola. Sola. Y había otras niñas... Simultáneamente, ajá. A quien metía y abusaba sexualmente de ellas, a varias de ellas. Sí. Y mientras a una las violaba, o a una la violaba, sentaba a las demás a ver, mientras leían la Biblia. O sea, esto que te cuento es una historia de terror. Es una historia de terror. Es una historia de terror. Pero este señor hacía eso. No sé qué tipo de rituales quería hacer, ni en dónde andaba su mente. Pero es macabro lo que te cuento. Era una cosa, no conozco los términos, pero soy padre de familia. Y el simple hecho de pensarlo me parece detestable, abominable, macabro, como dices tú, condenable. ¿Te tocó o te violó? Me violó.
¿Te penetró? O sea, sí, A los 7, a los 8 años. sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de violación, la gente tiene la idea de que la única manera en la que te violan es cuando la persona te penetra con el pene. Pero no, a mí no me violó con el pene, me hubiera matado. Porque mi cuerpo pues era de una niña muy pequeña. A mí me violó con las manos. Y no una vez, durante un año. Más las veces que me sentaba en sus piernas para masturbarse. Más las veces que me levantaba la ropa y me hacía tocamientos sexuales. Más las veces que me repetía cosas sexuales y me guiaba por pláticas sexuales para él masturbarse y darse placer utilizando mi cuerpo. Y las veces que repetitivamente me violó y mientras me violaba me decía que Dios nos veía, que no era nada malo. Y yo no entendía lo que estaba haciendo ese señor. ¿No masturbaras? Tengo algunas cosas muy bloqueadas. Hoy sé que se masturbaba conmigo porque me sentaba en sus piernas y entonces se movía, ¿no? Y se masturbaba y me decía, ¿te gusta? Qué rico. O sea, sí es muy impresionante para mí. Cada vez que lo recuerdo no entiendo exactamente cómo se atrevió. Ana Lucía Salazar, de aquella primera vez que te toca con esas manos que no pueden ser de Dios. No, ni de un hombre, ¿no? No pueden ser de Dios. Ni de una bestia, es que... O sea, no se les queda cómo describir. Hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje que utilizo. A la última cambió, fue siempre igual. Experimentaba, cambiaba, evolucionaba, crecía. Todo evolucionó, empezó con sutilezas, con caricias, con besos cerca de la boca, o sea, el Señor pensaba que tenía una relación conmigo, era impresionante. O sea, no sé cómo siquiera lo pensó, yo no entendía nada de lo que pasaba. Ahora lo tengo todo muy claro, por eso te lo puedo platicar así. Pero te puedo decir que viví mucho tiempo en la ignorancia, en simplemente no entender qué me pasó y querer aminorar el golpe, más toda la amnesia postraumática que he padecido todos estos años, en donde prácticamente tengo quebrada mi infancia y no me acuerdo de muchísimas cosas. No me acuerdo de muchísimas cosas de Cancún, lo único que tengo presente es Fernando Martínez, Aurora Morales, que los padres de México vinieron, que había otras niñas. ¿Los demás niños lo sabían, hija? El padre y Aurora Morales. Y había gente dentro del colegio, los padres de familia, inversionistas. Se dedicaron como a denostar mi imagen, a decir que yo era una niña problemática y vaya, como... No, pero es que esta niña es problemática y esta niña, aparte le gusta cantar, le gusta llamar la atención, está hablando muy mal del padre, ¿no? Entonces, dentro del colegio, como ellos sabían que lo que pasó fue real, no me sacaron del colegio. Y como, ¿por qué no me podían sacar? Porque sabían que era verdad lo que yo le había dicho a mis padres. Y aparte, el obispo de aquella época, Jorge Bernal, sí les dijo a mis padres que mejor no denunciaran, que me iban a hacer daño a mí, que en otros colegios pues esto era un problema, ¿no? Que esto iba a causar un problema y que... ¿Nunca te negaste? No tuve la capacidad ni siquiera de darme cuenta que me hacían. Entonces negarme era imposible porque no entendía qué me pasaba. ¿Cómo supiste, Ana Lucía, que las demás niñas o niños, habían hombres también? Bueno, hay una maestra que se llama Lorena Ribón, que ella dice que niños y niñas, que le consta. Pero las únicas que han salido a hablar son niñas. Para los niños supongo para los hombres supongo es un tabú muy fuerte. Muy difícil aceptar que ¿Ustedes sabían que un cura te violó? Niñas? Yo, en el momento en el que hablo, en el 92, no.
realmente 6 meses después se destapó que el padre era un violador. ¿Por qué te tardaste, mija? 1 año, 3 meses en decirlo. Porque no me di cuenta. Ahora, yo entiendo. Un niño es inocente, es vulnerable, no comprende, no mide. Y como dices tú, la mente, pienso, no soy psicólogo, pero quiero darme una idea de algo tan asqueroso. Yo creo que la mente lo bloquea. Todo, o sea, yo te puedo decir que tuve amnesia hasta hace 1 año que empecé a trabajar el tema de la violación que sufrí. Tuve amnesia y fue dolorosísimo para mí darme cuenta que me habían violado, porque todo el tiempo intenté negarlo. Sí, todo el tiempo. ¿Hasta hace 1 año? Hasta hace 1 año. A ver, ¿qué pasa cuando en diciembre del 92 le dices a papá y a mamá que algo estaba pasando? Pues a mis papás les dije que no me gustaba lo que me hacía el padre. Y mi mamá dice, ¿qué te hacía? ¿Qué te hace? No, pues que me sube el vestido, que me acomoda la blusa, como que va a fajar la blusa, pero pues me ha estirado los calzones y me mete las manos y así. Y todo eso lo sé porque mi mamá me contó. Mi mamá me contó. ¿Cómo reaccionaron tus padres? No, se volvieron locos. Se volvieron locos. Pobrecitos mis papás, la verdad, sufrieron mucho. Porque ver que aparte yo tenía un daño progresivo, o sea, hazte cuenta que empecé a caer como en una especie de daño progresivo. Era una somatización de la violación continua. ¿Qué es una somatización? Cuando tus emociones se traspasan a dolores físicos y padecimientos físicos. Entonces yo empecé a tener fatiga crónica, me dolía la piel, me ardía la piel, o sea, dolorosísimo para mí. Empecé a perder control de esfínteres. ¿A los 8 años? A los 8 años. A los 8 años. ¿Qué hicieron tus padres? Bueno, mi mamá se enteró y mi papá se enteró y fueron a armar, armaron en la escuela, o sea, fue tremendo, porque entonces mis padres llegaron furiosos y entonces mi mamá habló con el obispo, con Jorge Bernal, y Jorge Bernal les respondió de una manera que mis papás, pues, se dieron cuenta que Jorge Bernal era parte de la institución de los Legionarios de Cristo, entonces que no tenían un aliado ahí. Les metió miedo, le empezaron a hacer golpeteos sociales con ellos, entonces empezó a irles muy mal en el trabajo. Mi papá fue al colegio junto con mi mamá y agarró a golpes a Fernando Martínez. Y Fernando Martínez de rodilla le pidió perdón. Y mi papá lo golpeó y lo detuvieron. ¿Lo aceptó? Claro que lo aceptó. Claro que lo aceptó. Y entonces cuando pasó eso, Jorge Bernal mandó llamar a Eloy Bedia 10, que era el encargado de la dirección territorial de la Legión, un español que estaba encargado de la dirección territorial de México en ese entonces, y llegó a hablar con mis papás, a decirles que se tranquilizaran, que ellos creen que que el padre es incapaz, ¿no? Y que pues entendiéramos al padre porque él era hombre. Porque no seas sacerdote. O sea, si eres hombre y tienes deseos sexuales, erecciones y demás, no me dedico a ser sacerdote. Pero aparte... Me dedico a hacer otra cosa. Pero aparte, y si quiero con una mujer, no quiero con una niña. Exacto. Eso es un problema de una enfermedad. Pues déjame decirte que no es una putrefacción de la mente y del alma. Eso sí, pero te puedo decir que enfermedad no es. No es lo mismo robar por cleptómano que robar por maldad. Esta gente viola por maldad, no por enfermedad. Porque si nosotros les llamamos enfermos, entonces estaríamos claro, por supuesto. Y no están enfermos. Lo hacen con premeditación, alevosía y ventaja. Van llevando a sus víctimas una y otra vez. En la Legión de Cristo tenían conocimiento de que Fernando Martínez violaba niños desde el 69 y lo fueron moviendo de uno a otro lugar con niños, sin importarles que el señor es un violador de niños. Entonces, el manejo institucional permitió que Fernando Martínez me violara a mí, violara a otras niñas, y después de violarme a mí y a otras niñas en Cancún, lo mandaron al noviciado de Salamanca, España,
en contacto con menores de edad, otra vez. ¿Y también lo hizo allá? Pues allá no hay registros, eran puros hombres. Y allá no hay registros, pero estuvo ahí y estuvo en Ontaneda. Y en Ontaneda, a mí me lo han dicho gente que estuvo en la Legión de Cristo y ya se salió, que es de verdad un lugar de espíritus, de dolor de niños violados. O sea, que los espíritus de los niños quebrantados y violados caminan en Ontaneda, en el seminario menor de Ontaneda. Y él tenía acceso a niños. Y él violaba niños y niñas. Sin reserva, sin importarle, con ayuda de todo un sistema y de toda una institución. Con el respaldo de una institución millonaria que lo podía mover de lugar en lugar. Lo que estos tipos nos hicieron a todas las víctimas que sufrimos a manos de Fernando Martínez y de otros violadores dentro de la Legión, porque ellos ya aceptan que hay más violadores dentro de la Legión y que los tienen resguardados. Lo que estos tipos nos hicieron fue una violación institucional a nuestros derechos, a nuestra persona, sexualmente, dispusieron de nuestros cuerpos, los aventaron, no les interesó y no les interesa hasta hoy los niños y las niñas. No les importan. Para ellos somos un negocio. Si vamos a nuestros colegios, somos un negocio. Ana Lu, a ver, yo me quiero... Tocamos madera todos, tocamos madera y no, Dios que acá nadie, a nuestros hijos, ni a nadie, Dios que acá nadie nos suceda. Tu vida debe haber dado un giro muy fuerte. Yo me quiero suponer que tuviste que ir con psicólogos. ¿Cómo fue ese viacrucis? Pues bueno, te puedo decir que me volví la niña más triste del mundo. Sí, fue muy tremendo para mí. Fue muy tremendo para mí. Y más porque dentro del colegio los niños decían que qué asco tocarme, que yo estaba infectada y que yo estaba sucia. Porque Fernando Martínez y Aurora Morales y gente del plantel se dedicó a propagar el rumor de que yo hablaba mal del padre, porque yo era una niña mala. Pero espera. Quiero entender esto. O no lo entendí o no te explicaste. Tú eres víctima de violación, ¿ok? Sí. Y después de eso, todavía este señor Fernando Martínez y la prefecta se dedicaron a difamarte después de la chingadera que te hicieron. Así es. O sea, a ver, espérate, otra vez, voy a volver a preguntar porque en mi mente no entra lo que me estás diciendo. Es maldad pura. Después de haber sido 1 año y 3 meses una niña de 8 años víctima de una violación, de violaciones constantes, todavía la señora esta que sabía lo que pasaba y el cerdo este se dedicaron a difamarte. Se dedicaron a difamarme y me hicieron mucho daño. ¿Y cuánto tiempo estuviste en esa escuela? Estuve hasta el 93 porque mis papás, como nosotros somos de Monterrey, mis papás tuvieron que cambiar, o sea, cerrar sus negocios, vender la casa, o sea, fue, de verdad cambiarnos de ciudad. Nos sacaron a nosotros, la sociedad de Cancún nos sacó de Cancún, porque se pusieron del lado del sacerdote violador. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y entonces en el colegio yo sufría muchísimo, porque te lo juro, me decían, qué asco tocarte. Así, sin querer, si alguien rozaba mi brazo, era, qué asco, te toqué, estás infectada, estás sucia, qué asco tocarte. Me decían, ¿por qué mejor no te matas? Porque nadie te quiere, ¿por qué no mejor te suicidas? Eso me decían. Los alumnos. Yo me pongo a pensar hoy, ¿cómo un niño de segundo o tercero de primaria te va a decir estas cosas tan fuertes? Pues así te lo decían, punto. Hay una crueldad gigantesca. Pero ¿quién les dijo? ¿Sí me explico? Ahí es donde caí en cuenta, porque a otras víctimas de Fernando Martínez les hacían lo mismo que a mí. Entonces nos dimos cuenta que fueron ellos. Ellos fueron los que propagaron que nosotras éramos sucias, infectadas. ¿No se levantaron actas? En ese entonces no. En ese entonces no, porque los legionarios en aquel entonces eran todavía más poderosos de lo que son hoy. Hoy son muy poderosos. Hoy el hecho de que yo esté hablando públicamente es un riesgo para mí todo el tiempo, porque estos señores son peligrosos, estos señores son poderosos, estos señores conocen gente en el gobierno, a los empresarios más importantes de México. A veces me da miedo.
A veces me da miedo. ¿Regresaste a Monterrey? ¿Qué pasó? Regresé a Monterrey. ¿Y te metieron en la escuela de legionarios? No, me metieron en un colegio laico, como para cambiar el ambiente. Tenía terapia psicológica al mismo tiempo y yo ya venía tan lastimada que cualquier cosa que me decían me vulneraba muchísimo y era pues flanco fácil de bullying. Y como siempre tuve la moral muy decaída y siempre me sentí muy insuficiente, muy poca cosa. Me sentí tan poco valiosa. O sea, como... estás hecha trizas. Estaba hecha pedazos. Hecha pedazos. Sí. Yo no sé cómo no me maté. Gracias a Dios. No sé cómo me maté. ¿Crees Porque en Dios? ganas de morirme me dieron. ¿Crees en Dios? A veces. A veces. ¿Crees en la iglesia? No, como institución no. Y me molesta porque hay tanta gente buena en la sociedad que trabaja en pro de la institución Iglesia Católica, pero si mañana esa gente buena les violan un hijo, les van a contestar y los van a tratar como me han tratado a mí. Claro. Y eso me parece que la gente no se lo merece. Creo más en la gente. No quiero hacerte dudar, solo quiero preguntarte, porque con esta pregunta la hago con mucha frecuencia. Vivimos en un país católico mayoritariamente, pero más guadalupano todavía. La Virgen de Guadalupe es como un poder muy fuerte. Claro. Y sobre todo en las mujeres. Yo lo veo en mi mamá, en mi hermana, en mi esposa. Yo siento que las mujeres le hablan a la Virgen de Guadalupe de mujer a mujer y dicen: madre, tú que eres como yo, madre, ayúdame, cuídame a mi hijo. Te pregunto, ¿te acercas a la Virgen de Guadalupe para que tienes 3 chavitos tú ahora? Fíjate que para mí la imagen de la Virgen de Guadalupe es una imagen muy icónica, por supuesto, de aquella mujer que la Iglesia coronó como mujer perfecta, a la que nosotros, los seres humanos normales, tan normales como la Virgen de Guadalupe fue una persona normal, ¿sí me explico? Pues no tenemos tanta lejanía. Creo en Cristo como un profeta que fue muy revolucionario en su época, al que admiro y que tiene discursos muy interesantes desde una perspectiva humana. Me interesa escucharlo. Pero esta imagen de la mujer abnegada, que lo soporta todo, que le crucifican a su hijo y no puede gritar de dolor por su misión, porque es un mandato, no lo comparto. No lo comparto. Creo que después de coronar a la Virgen de Guadalupe como la única mujer que parió en la virginidad, que también me hace pensar que a mí, como mujer, no me quita nada enterarme mañana, en el supuesto caso, ¿no?, de que me enterara de que la Virgen no fue virgen para parir, que sí tuvo que tener relaciones sexuales para tener un bebé. Pues más se acerca a mí, al prototipo de la mujer normal que tiene hijos y que los tuvo que tener porque alguna vez se acostó con una persona y se embarazó. Y entonces en la iglesia nos han dogmatizado con esto de sean como la Virgen, que aguantó que le mataran a su hijo callada, silenciosa. Y entonces me niego porque no estoy dispuesta a decir, entonces, porque el amor todo lo soporta. Y digo, no, ¿por qué? Porque yo me pongo a pensar en Fernando Martínez y digo, yo a Fernando Martínez, que me engañó para poder violarme, él me hizo sentir a mí que él sentía un afecto por mí. Y yo sentí un afecto genuino por él, una admiración y un cariño, como cuando sientes por un guía espiritual, por un confesor. Y más cuando era niña, porque decía, es que es lo más cercano a Dios. Okay, a ver, ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Entonces el amor no todo lo debe de soportar, por supuesto que no. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Después de eso, después de las terapias psicológicas, me refieres tú que bloqueas. Sí. Y pasa hasta el año pasado en que, no sé cómo llamarlo, retomas esa parte de tu vida a través del psicoanálisis, lo recuerdas,
te llega un flashazo a tu memoria. Eso me pasó. O agarras los ovarios, te los fajas y dices a la chingada. ¿Qué pasó? ¿Qué experimentaste, Ana Lucía? Fue realmente un flashazo. No es que haya olvidado lo que me pasó, pero sepulté en el olvido todos los detalles de lo que me sucedió. Solamente tenía como la asignatura en mi cabeza de el padre Fernando te hizo cosas de niña. O sea, fue algo que nunca se me borró, nunca le había llamado violación, ni violencia sexual, ni abuso sexual, ni tocamientos sexuales, nunca le puse un nombre. Porque lo primero que hice como ser humano es tener barreras de autodefensa y decir, mira, no me pasó nada grave, tengo que salir adelante, todo va a estar bien. Lo tienes muy trabajado psicológicamente. Sí, por lo que veo. Lo tengo muy trabajado. Pero bueno, eso es muy importante. Sí, pero sí tengo que estar capoteando en el aire. O sea, todo el tiempo tengo que estar derribando el núcleo de la violencia porque repito patrones. Y hoy en día, pues estoy mejor, pero hace un año que todavía estaba como en la completa ignominia, por decirlo así, estaba viendo un documental en Netflix que se llama Examen de Conciencia. Y cuando lo estaba viendo, vi que había un chico español que se llama Miguel Ángel, que cuenta cómo a él lo violenta sexualmente los de la Navarra o uno de esos, los maristas, no recuerdo. La cosa es que cuando yo lo vi, para mí fue impresionante, porque él dice, y entonces estos tipos vienen y te dicen que lo van a mover al sacerdote violador, que lo van a poner a cuidar gente de la tercera edad, con problemas desahuciados, que ya se van a morir, y que los tienen cuidando gente de la tercera edad por el resto de sus vidas como castigo. Y te das cuenta que no, que los mueven a otro lugar con niños. Cuando vi eso, para mí fue así, como si me dieran un rewind en la película, como si le metiéramos una reversa, así, y el freno de manos, y me levanté, o sea, de estar de verdad recostada, me levanté y dije, eso le dijeron a mi mamá. O sea, fue así, hice un clic tan inmediato que inclusive busqué a Miguel Ángel y me contacté con él, porque él tiene todo un movimiento en Europa en contra de la pederastia. ¿Dónde estaba Fernando Martínez? Fernando Martínez. Cuando viste eso, Ana Lucía, ¿dónde estaba este cuate? Bueno, ahí te va, esto es bien interesante. Cuando yo vi eso esa misma noche, empecé a buscar dónde estaba Fernando Martínez, porque yo fui reportera de espectáculos, entonces a mí el trabajo de investigación me fascina, es lo que más me gusta, contar historias. Entonces, pues utilizas todo eso que sabes, ¿no? Pues a tu favor, en algo positivo para tu vida. Y entonces empecé a investigar el rastro a Fernando Martínez, me di cuenta que estaba en el seminario Salamanca y empecé a sacar fotos de Fernando Martínez, una tras otra, checar video por video, hasta el último momento en donde estuvo en el seminario de Salamanca, España, que fue en el 2016. De eso empiezo a buscar, y hay un libro de Raúl Olmos que se llama El Imperio Millonario de los Legionarios de Cristo, en donde menciona a Fernando Martínez y un caso de 4 niños que fueron violentadas sexualmente en el Cumbres de Cancún. Entre esas 4 que él estaba mencionando, yo no estaba contada. Entonces empecé a buscar en la literatura y en todas partes a ver si aparecían más datos de Fernando Martínez. ¿Tú sola? Yo sola. Lo único que hice fue constatar con mi mamá, este es el padre, ¿verdad? Le mandé una foto y le dije, este es el padre Fernando Martínez, ¿verdad? Y me dijo, sí, ese es. Y le dije, cuando puedas, mándame una foto mía a los 8 años, le dije yo. ¿Tú tienes una pareja? Sí. Cuando empieza eso, ¿tienes un marido, una pareja, sí. alguien con el que vives? Sí. ¿Él ya lo sabía esto? Sí, solo no sabía la gravedad de lo que me sabía. pasó. Sí. ¿Te apoyó? Sí, 100%. O sea, tampoco le pedí permiso, ¿eh? No. Pero... No, o sea, pero es que es mejor, creo yo, subir... No quiero decir cumbres, una cumbre, un cerro. Cuesta. No, tampoco, porque es la cadena. Subir un cerro tomado de la mano con alguien que te apoye y te ayude y tú lo ayudes, a con un yunque en el pescuezo. Entonces,
yo no tuve quien me dijera, no, Bueno. matízate, relájate, no. Porque cuando yo investigué todo eso, conseguí el dato de un padre que ya falleció, ex legionario de Cristo, y él me dio el dato de Alberto Atié, y me dio el dato de Fernando González, y yo conocí a Alberto Atié. Y cuando conocí a Alberto Atié, ¿Quién es Alberto Atié? un ex sacerdote que denunció inclusive a Norberto Rivera, porque él tenía los datos y hasta hoy tiene archivos guardados con los nombres de los pederastas en México. Y nunca lo ha querido dar a conocimiento público, pues para que los padres y las madres de familia se cuiden. Aparte él, Norberto Rivera, muy amigo de los Legionarios de Cristo. Entonces, toda esta información Alberto la hace pública, y cuando yo me acerco a Alberto junto con Fernando González, el historiador, me veo con ellos, me siento con ellos y me dicen, teníamos 25 años esperándote. Ellos conocían perfectamente mi historia. Ellos conocían perfectamente mi historia desde el 92. Impresionante. ¿Qué pasó con Fernando Martínez? ¿Dónde? Bueno, ahí es cuando... Yo sé que te pusiste de poca madre. Me enojé mucho, o sea, porque sí. cuando... Es así como ahora el chiste, ¿no? De que siéntese señora. Y no me senté. Se siente la señora para relajarse y armar más de pedo. Sí, o sea, no me senté. Cuéntame, carajo. Sí, no me senté para nada. Perdón que te hable así, pero... No, está perfecto. ¿Qué hiciste? Pues me enojé muchísimo porque cuando me vi, o sea, cuando me explicaron todo, entendí que lo que me había sucedido a mí era consecuencia de todo lo que hizo Maciel. O sea, todo lo que me pasó a mí es consecuencia de lo que hizo Maciel, porque Maciel violó a Fernando Martínez a los 15 años. Y Fernando Martínez se volvió un violador. Y eso pasó con uno, porque Fernando Martínez es de la generación de los 8 denunciantes de Maciel. Sí, mija, o sea, pero... Entonces me di cuenta que yo caí en una red de pederastas, de cómplices y encubridores de pederastas. Puta, qué mala suerte, el carajo, ¿no? Pero ¿sabes cuántos niños hay ahorita que pueden caer en esa red en este segundo o mañana? No lo sé. Muchísimos, porque tienen colegios y tienen seminarios menores. Toda esa gente está vulnerable hoy, porque hoy no tienen medidas de cautela ni precaución, porque hoy no te pueden garantizar la no repetición de los delitos, porque hoy tienen resguardados pederastas sin entregar a las autoridades, porque hoy siguen saliendo denuncias públicas. ¿Dónde está Fernando Martínez? En Roma bajo el cobijo de la institución, claro, está en Roma bajo el cobijo de la institución de los Legionarios de Cristo, con toda la autoridad del Papa. Yo tengo unas cartas aquí que te mandan. ¿Quién te manda esas cartas? Bueno, los legionarios me han escrito muchas cartas. Creo que nunca tuve un novio que me escribiera tantas cartas como los Legionarios de Cristo, que como me han escrito. Que es el de comunicación, creo, de toda la Legión. Fernando Martínez escribió una carta. Sí, lo puedes creer. Aceptando su delito, sí. Que te había violado. Así es. Claro, él no le llama violación. Y que está muy apenado. Está muy entristecido. Y que ahora no te lo he hecho reflexionar. El ministerio de Dios sí. Está muy sacado de onda. Sí, es una broma esa carta. O sea, cada vez que la leo, disculpen si la abordo con ironía, pero antes que todo, también tengo humor en la vida. Y entonces, pues lo saco a pasear porque estas cosas son deleznables. Me ha derribado como ser humano el momento en el que la leí. Me he puesto muy mal durante un mes y ya ahorita lo he podido tomar con ironía. Los Legionarios de Cristo, corrígeme, o sea, no quiero decir cosas que no han pasado. Ellos aceptaron que un sacerdote de ellos abusó sexualmente de ti y de muchas otras personas. Así es. Y aceptan lo de Aurora Morales también. Okay. Y aceptan que hubo encubridores y cómplices. Lo aceptan, solo no dan sus nombres, pero lo aceptan. Y ahora, las autoridades de México, ¿qué? Pues la autoridad omisa. A ver, eres una mexicana que fue violentada, abusada, violada. En mi infancia. Siendo una niña. ¿Hay una demanda o no hay una demanda? ¿Hay una denuncia o no hay una denuncia? O sea, porque también si no hay una denuncia, pues como tú pienso, ¿no? Lo que pasa es que estos delitos
de entrada, que se cometieron en la infancia, hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 4 constitucional, que habla sobre los derechos, el derecho superior de los menores, ¿no? El interés superior del menor. Eso quiere decir que los niños van al centro, que son lo más importante que tenemos que salvaguardar como sociedad, como gobierno, como todo en la vida. Entonces, mi caso se debería de perseguir de facto, pero al parecer hay una situación con la prescripción del delito. O sea que ya pasó. Sí. Entonces, y eso que no ha habido una reparación del daño, que es un derecho inalienable humano que tengo como víctima de violación sexual. La única manera de repararlo es que el Estado pueda resarcir el daño porque era su deber salvaguardar la integridad de los menores. ¿Qué edad tiene Martínez? Martínez tiene 80 años. O sea, prácticamente se jubiló. Con permiso del Papa. Y con permiso del Papa sigue viviendo con los millonarios de Cristo. Gracias a Dios, nunca supe del monstruo antes del día de ayer que me puse en contacto contigo, en comunicación, que te pedí esta entrevista. Yo le pido a la vida que no vuelva a haber más Fernando Martínez por ahí, que no vuelva a haber más personas que molesten, que ataquen, que lastimen a nuestros niños y a nuestras niñas. No importa el color, la raza, ni el país, ni el idioma, ni la edad, que no vuelva a haber. Que no vuelva jamás un niño a sufrir algo así. A sufrir un tocamiento tan asqueroso, tan bajo, tan vil, tan sucio, tan lleno de pus y de mierda. Ni tú ni nadie. Ni nadie. No hay un solo niño. Yo creo que nos hemos olvidado que los niños, sus cuerpos, sus vidas, sus emociones, merecen respeto. A mí me han faltado al respeto como persona desde que soy una niña. Y no tengo vuelta de eso, si te soy honesta. Si tú me dices, bueno, pero hoy estás tan bien y... Pues sí, soy pese a lo que me pasó. Soy lo que soy pese a mis circunstancias. Pero definitivamente me mataron de chiquita. Acabaron conmigo. Casi me muero. Y sabes que afortunadamente fuiste más cabrona. Y me dice, gracias por esta confesión. Gracias por este valor. Le salí más cabrona que bonita. Y si una persona, Ana Lucía, le sirve este testimonio a través de esta entrevista, ya la hicimos. Así es. Gracias. Por los niños. Gracias, güera. Gracias a ti, a tu espacio y a tu público, y cuiden mucho a sus niños. Hay que cuidar a los chavitos, hay que cuidar a nuestros hijos. Si los cuidamos nosotros, nadie va a venir a cuidarlos. Hasta siempre. Hasta siempre.